Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC, para el examen de admisión. Y hoy vamos a estar viendo un nuevo tema, el de obtener medidas de tendencia central de datos y medidas de dispersión, ¿ok? Entonces, primero tenemos las medidas de tendencia central de datos y después las medidas de dispersión. Antes de comenzar con la explicación de este video, me gustaría recordarles que si les gusta, por favor, el contenido de este canal, de este video, por favor, dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse si no lo han hecho, piquen en el botoncito de suscribirse y piquen en la campanita para que reciban las notificaciones de cuando salga nuevo video, ¿sí? Dicho esto, pues vamos a proceder con la explicación. Hoy vamos a estar viendo medidas de tendencia central de datos y medidas de dispersión. Vamos a comenzar con medidas de tendencia central, que son más conocidas que las de dispersión. Entonces, entre las que vamos a ver, que son las más importantes, y no sé si son todas, pero son las más esenciales, fundamentales, y las que se van a ocupar para cuando hagan su examen, tenemos dentro de las de tendencia central la media, aritmética o el promedio, la mediana y la moda, ¿sí? Supongo que muchos de ustedes ya están relacionadas con estas. El promedio o la media, vamos a acostumbrarnos a esta forma de representar a la media, el promedio, que es una X con una barrita en la parte de encima, ¿sí? La mediana la podemos encontrar como simplemente mediana, o a veces como med, o a veces como M mayúscula y E minúscula, ¿sí? Y la moda, pues también la podemos llegar a encontrar como moda o como M mayúscula o minúscula, ¿sí? De mo. Y bueno, vamos a comenzar explicando para qué sirven las medidas de tendencia central. Como lo dice el nombre, tendencia central, ¿sí? Todas estas son diferentes medidas en las que podemos ver cuál es el valor al que tienden los datos que nos proporcionan, pero que tiendan al centro, ¿sí? Por eso se llaman tendencia central, que tiendan al centro de todos los datos que nos proporcionan, ¿sí? Si tenemos unos valores que van desde 1 hasta 100, lo más probable es que las medidas de tendencia central tiendan al centro, es decir, a 50, ¿sí? Porque el centro entre 1 y 100, el valor central vendría siendo 50, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central tenderían al centro de los datos que nos proporcionen, y si los datos van desde 1 hasta 100, pues van a tender a 50 porque es el centro de los datos, ¿sí? No significa que vayan a ser 50 exactamente, pero van a tender, van a aproximarse, ¿sí? Van a andar por ahí. Y para eso sirven las medidas de tendencia central. Pues, si tenemos una gran cantidad de datos, pues podemos ver a cuál es el valor que tienden en el centro, ¿sí? Vamos a explicar primero, uno por uno. Vamos primero con el promedio y la media. Este es uno de los más comunes y uno como estudiante donde más lo utiliza es en las calificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos dan una lista de calificaciones, queremos sacar nuestro promedio de la materia o del semestre para ver si pasamos la materia, ¿sí? Entonces, como en las calificaciones siempre nos dan una calificación por parcial, ¿sí? Como nos dan una calificación por parcial, al final se saca un promedio de esas 3 calificaciones, de esos 3 parciales, y esa calificación puede llegar a redondearse, se puede quedar así o se puede llegar a redondear al valor más cercano, entero, y así es como podemos darnos una idea de si vamos a pasar la materia o no vamos a pasarla, ¿sí? O qué promedio debemos tener en un parcial para que tengamos un promedio mínimo aprobatorio para pasar la materia, ¿sí? Para tener poquito más de 6 o lo que sea, o depende de la calificación mínima aprobatoria, ¿no? Entonces, supongo que ya están relacionadas con el promedio, más que nada porque es la que más se utiliza en nuestra vida diaria. Bueno, por lo menos yo es la que más utilizo en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la media? Vamos a escribirlo con X y la barrita encima de promedio. Y la fórmula para calcular el promedio, si a lo mejor ya se la saben, pero la manera en que se escribe matemáticamente es la suma de todos los elementos que tengamos, de todos los datos que tengamos, dividido entre el número de datos. Entonces,
si tenemos, bueno, podemos tener cualquier cantidad de datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces, matemáticamente quedaría de la siguiente manera: x1 más x2, ¿sí? Más x3, y luego ponemos más, puntitos suspensivos, más x a la n, dividido sobre n, ¿sí? Porque a la n, recordemos que n es un número finito, pero puede ser cualquier número. Entonces, al poner n, puede ser 15 datos, 20 datos, 30, 50, 55, 58, etcétera, ¿sí? Pero un número definido de datos. Y la cantidad de datos que tengamos, todos se suman, dividido entre la cantidad de datos que tengamos, es decir, entre n. Si tenemos 10 datos, se divide entre 10. Si tenemos 15 datos, se divide entre 15. Si tenemos 35 datos, se divide entre 35. Y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo del caso. Esto, de otra manera, más abreviada y más formal, se puede representar como la sumatoria. Recordemos que la sumatoria, con el símbolo de sigma, representa que se están sumando varias cosas, ¿sí? Varios elementos. Aquí, el numerito que acompaña a x, el subíndice, el numerito 1, 2, 3, le podemos poner que es subíndice i, ¿sí? Es que sea un subíndice i. Entonces sería que es la sumatoria desde i igual a 1, ¿sí? Porque i es igual a 1 al inicio, desde i igual a 1 hasta que i llegue a n, ¿sí? Es decir, hasta el último valor que se va a sumar, ¿sí? Entonces es la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta que llega a n de los valores, ¿sí? De los datos x subíndice i. Entonces el índice i comienza en 1 y se van a sumar hasta que llegue a n, ¿sí? Sumatoria, se van a estar sumando hasta que i, que es 1 al inicio, llegue a n, ¿sí? Que es el valor de datos que vamos a tener. Y todo esto dividido entre n, ¿sí? La cantidad de datos. Esa es la forma más formal de representarlo. No creo que lo vayan a ver así en el examen, no creo que lo vayan a ocupar, pero yo se los pongo por si estudian y lo encuentran así en internet, ya saben, ¿sí? Si buscan en otras páginas, a lo mejor lo encuentran como sigma sumatoria. Y acá es la sumatoria, simplemente esto es esto, ¿sí? Es lo mismo, la sumatoria, y pues dividido entre n, que es la cantidad de datos, ¿sí? Y luego tenemos la mediana, lo vamos a poner como m, y aquí ocurren dos casos, ¿sí? Entonces, un caso puede ser que tengamos un número impar de datos. ¿A qué me refiero con impar? Pues que no sea par, ¿verdad? Impar puede ser 3, 5, 7, 9, 11, 13 datos, ¿sí? Entonces, que no sea divisible entre 2. Entonces, la mediana, un caso es cuando tenemos un número impar de datos, una cantidad impar de datos, y otro es cuando tenemos una cantidad par de datos. ¿Qué pasa cuando tenemos una cantidad impar? ¿Ok? Digamos 5 datos. Podemos tener 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces tenemos 5 datos. ¿Cuál sería la mediana en este caso? Para cuando son impares, la cantidad de datos n es impar, lo que ocurre es de que simplemente ubicamos el valor que se encuentra en el puro centro. En este caso podemos ver que el valor que se encuentra en el puro centro es este 2. ¿Por qué? Porque tenemos, si partimos de aquí hacia los extremos, de aquí hacia la derecha tenemos dos valores, ¿sí? O dos datos, 3, 4. Y si partimos de aquí, desde el valor central hacia la izquierda, tenemos también dos datos. Entonces tenemos dos datos hacia acá y dos datos hacia acá. Por lo tanto, este valor es el que se encuentra en el puro centro de todos los datos. Pero antes de poder identificar el dato central, el dato que se encuentra en el centro, es muy importante ordenar los datos, ¿sí? A veces ya nos los dan ordenados, a veces no. Pero antes de encontrar el valor del centro, es importante que los datos estén ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. No importa. Yo siempre lo hago de menor a mayor para confundirme menos. Entonces, primero se ordenan los datos de menor a mayor y después se ubica el dato que se encuentre en el centro, ¿sí? De esa lista de datos. En este caso, cuando es impar, vemos que simplemente ubicamos el del centro, que es en este caso este 2, que circule,
y esa sería la mediana para el caso de una cantidad de datos impar, ¿okay? En este caso 2 viene siendo la mediana, ¿sí? Pero nótese que ya están ordenados de menor a mayor. 1, 2, 2, 3, 4. Va desde 1 a 4 y ya están ordenados. Si estuvieran 1, 3, 2, 4, ahí sí hay que ordenarlos primero y luego ubicamos el valor del centro, ¿sí? Muy importante. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una cantidad par de datos? Es decir, que n sea par, ¿sí? La cantidad de datos sea par, como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así. Bueno, vamos a probar con 4, ¿sí? Con 4 datos. Vamos a poner los mismos que antes, ¿sí? 1, 2, 2 y 3, ¿ok? Solamente quitamos el último dato, porque ahora es uno menos, ¿sí? Entonces ahora tenemos 4 datos. 1, 2, 2, 3. 4 datos, ¿sí? ¿Cómo va a pasar aquí? Como podemos observar, ya están ordenados de menor a mayor. 1, 2, 2, 3, ¿ok? O no importa si fuera 3, 2, 2, 1, ¿sí? No importa, pero yo siempre lo hago de menor a mayor, menos para confundirse menos y batallar menos. Entonces, ya que lo tenemos así, como se trata de una cantidad par de datos, podemos ver que no hay un dato como tal en el centro, pero sí podemos trazar una línea que pase por el centro y podemos trazarla por aquí, ¿sí? Porque si nos vamos de esta línea hacia un extremo, hacia la derecha, tenemos dos datos, dos valores, 2, 3. Y si nos vamos de aquí hacia la izquierda, tenemos también dos datos, 1 y 2. Entonces, esa línea corta por el puro centro de los datos, ¿ok? Ahora, como se trata de cantidad par y no hay un valor exacto, como en el caso impar, donde ya podemos tomar el dato que se encuentra en el centro, como es par y no hay un valor exacto que se encuentre en el centro, vamos a tomar los dos valores que se encuentren pegados a esa línea, ¿sí? Porque esa línea representa el centro, ¿ok? Entonces vamos a tomar los dos datos que se encuentren pegados a la línea, es decir, los dos datos centrales, ¿sí? Los dos datos que se encuentren más pegados al centro, en este caso este 2 y este 2, y se va a sacar el promedio de estos dos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el promedio? Ya vimos, o la media, se suman los datos que tengamos y se divide entre el número de datos. Tenemos 2 más 2, ¿sí? Son los datos que se van a sumar, en los que se va a sacar el promedio, dividido entre, ¿cuántos datos son? 1, 2, entre 2. Entonces aquí ya estamos haciendo uso incluso de la media aritmética o del promedio, ¿sí? Y si hacemos esto nos da 2 más 2, 4, entre 2 nos da 2. Y nos da la mediana como 2 otra vez, ¿sí? Como resultado. Entonces, así es como se va a hacer cuando es impar, automáticamente el valor que está en el centro, y cuando es par hay que sacar el promedio entre los dos datos centrales, ¿ok? Como en este caso. Y por último, la moda. La moda simplemente es el valor, ¿sí? El valor que se repite más, ¿sí? Y esto es muy sencillo, solamente tenemos que ver los datos y cuál es el que se repite más. Puede servir mucho ordenarlos, ¿sí? Que los ordenes y luego así es más fácil identificar cuántas veces se repite cada valor. Ahora es muy importante recalcar que puede haber casos donde ocurra que tengamos dos valores que se repitan de igual manera, ¿sí? Que por ejemplo que tengamos dos valores que se repitan 5 veces y sean los que más se repiten. Entonces tenemos dos datos que se repiten mucho y de igual manera. Entonces cuando ocurre ese caso es una moda, se llama bimodal, ¿sí? Es un conjunto de datos bimodal porque tienes dos modas, dos datos que se repiten de igual forma y son los que más se repiten, ¿sí? Entonces son los que más se repiten y de igual manera. Y cuando tienes dos o más datos que se repiten, que son los que más se repiten y de igual forma, ¿sí? Los dos, la misma cantidad de veces, pues se llama, cuando son más de dos, se llama multimodal, ¿sí? Es un conjunto de datos multimodal. Sin embargo, no, de acuerdo a mi experiencia, no creo que encuentren mucho de ese tipo de casos. Lo más común es de que les pongan datos y que haya un valor, un solo valor que se repita más que otros, ¿sí? Pero en caso de que haya más datos que se repitan, que haya dos modas, ¿sí? Dos valores que se repitan de igual manera y sean los que más se repitan, se podrá representar como moda igual a
y ponen luego los números que se repitan. Por ejemplo, si 1 y 5 son los que más se repiten, pues ponen 1,5. Entonces la moda es 1,5. 1 y 5 son los que más se repiten y tienen las mismas veces de repetición, ¿sí? Pero si solamente... Pero lo más común en el examen es que encuentren que solamente un valor se repita, ¿sí? En este caso, en esta lista de aquí, 1, 2, 2, 3, ¿cuál es el valor que más se repite? 2, porque tenemos un solo 1, un solo 3, pero tenemos 2, 2, ¿sí? Tenemos 2 veces 2. Entonces, en este caso de arriba, la moda sería 2, porque es el valor que más se repite, ¿sí? Pero bueno, esa es toda la explicación para qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda. Y todas estas nos permiten tender a un valor del centro de una lista de datos, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejercicio utilizando los datos que tenemos acá, ¿ok? Entonces vamos a borrar aquí. Ahora vamos a hacer ejercicio con esos datos que tenemos allá y vamos a sacar las tres medidas de tendencia central de todos esos datos que tenemos allá. Vamos a empezar con la media, ¿sí? Vamos a irnos un tanto rápido porque no es tan difícil, ¿sí? Entonces, la media o el promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces, simplemente sería sumar todos los datos y podemos... aquí podemos hacer algo, ¿sí? Para agilizar las cosas, ¿sí? Como tenemos datos que se repiten, en vez de sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 4 más 5 más 5 más 5 más 5 más 6 más 6 más 6 más 8 más 9, que es muy tardado, lo más fácil en este caso, cuando son datos que se repiten, es válido hacer esto. ¿Cuántas veces se repite el 2? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 por 2, ¿sí? Que al final 2 más 2 más 2 más 2 es lo mismo que 4 por 2, ¿sí? 4 veces 2. Más 3, ¿cuántas veces hay 3? 2. Entonces multiplicamos 2 veces 3, ¿sí? 2 por 3. 3 más 3, 6, 2 por 3, 6, ¿ok? Que es 2 veces 3, ¿ok? Más 4, solamente hay un 4, más, ¿cuántas veces hay 5? 1, 2, 3, 4, entonces 4 veces 5, y luego 3 veces 6, ¿sí? Hay 3, 6, 1, 2, 3, y luego tenemos 8 y 9, ¿ok? Listo. Y luego dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Pues solamente hay que contarlos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Y vamos a anotar por aquí, de una vez, el total de datos, ¿sí? Para no estarlos contándolos a cada rato. Entonces, haciendo esto, lo vamos a hacer de manera, a ver, así. Nos queda 2 por 4 nos queda 8, más 2 por 3 nos queda 6, más 4, más 20, 4 por 5, 20, más 18, 3 por 6, 18, más, y nos queda 8 y 9, ¿sí? 8 más 8, 16, más 1, 17, ¿sí? Entonces, 8 más 9 queda 17, entonces nada más ponemos más 17. Todo esto entre 16, y vamos a hacerlo esto en la calculadora para no tardarme tanto, pero ustedes en el examen lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Entonces nos queda 8 más 6 más 4 más 20 más 18 más 17 entre 16. Y esto nos queda que la media es igual, vamos a redondearlo a 2 decimales, 4.56. Bien, entonces esto es el promedio. Entonces, si se dan cuenta, 4.56 es el promedio de toda esta lista de datos y es un valor que se encuentra más o menos en el centro. Vemos que los datos van desde 2 hasta 9, ya están ordenados. Podemos notar que está 2, 3, 4, 5, 6, no hay 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces ya están ordenados, pero podemos ver que el promedio es un valor que se tiende al centro, ¿sí? Y podemos ver que más o menos, ¿cuál es la mitad de 9? Si dividimos 9 entre 2, nos da 4.5. Entonces, el promedio se acerca al centro, a un valor central de todos los datos, ¿sí? Entonces, vamos a anotar por acá, el promedio es igual a 4.56 y lo dejamos por acá y vamos a borrar acá, ¿sí? Entonces, solamente sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos, ¿sí? Si son 16 datos, se suman los 16 datos y se divide entre 16, que es la cantidad de datos. Ahora vamos a calcular la mediana, ¿muy bien? La mediana.
ya están ordenados los datos. Entonces, es más, ni siquiera vamos a escribir los datos de nuevo. Vamos a poner acá mediana. Y ahorita vamos a calcular. Vamos a ver cómo se calcula la mediana. Ya sabemos que son 16 datos, ¿ok? Son 16 datos los que tenemos. 16, ¿es par o es impar? Es par, ¿ok? Se puede dividir entre 2, tiene mitad. Entonces 16 entre 2 da 8, ¿sí? Entonces, como es par, ¿qué ocurre? Vamos a tener que encontrar el centro en la lista de datos y tomar los dos datos centrales y sacar el promedio entre ellos. Entonces vamos a ocupar hacer una pequeña operación para sacar la mediana, ¿sí? Vamos a ubicar cuál es el centro. Tenemos que son 16. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 3, 6, 7, 8. Por aquí, donde puse la línea, es la mitad de los datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos acá. Y en el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 8. 8 de un lado, 8 del otro. Ahora, ya que trazamos la línea para ver dónde está el centro de la lista de datos, vamos a tomar los más pegados a la línea, ¿sí? Esos van a ser nuestros datos centrales. 5 y 5. Y vamos a sacar el promedio entre ellos. Entonces, sumamos los dos datos, 5 más 5, y dividimos entre la cantidad de datos, que son 1, 2. 2 datos, ¿sí? Entre 2. Y tenemos 5 más 5 nos da 10. Entre 2, esto es igual a 5. Y la mediana es igual a 5. Entonces, con esto ya obtenemos la mediana de esa serie de datos, ¿ok? Muy sencillito, ¿verdad? Sí, recuerden que si fuera impar, si tuviéramos un dato más, solamente ubicamos el centro y ahí, en los casos de cuando tenemos número impar de datos, ahí es más fácil porque nos va a quedar un dato que está en el puro centro, que es el puro centro de los datos, ¿sí? Y también lo hicimos directo porque ya están los datos ordenados, ¿sí? Si no están ordenados, hay que ordenarlos y después sacar la mediana, ¿sí? Luego sigue la moda. Y la moda solamente hay que ver cuál es el valor que más se repite. Vemos que 2 se repite 3 veces, ¿ok? Entonces vamos a poner que 2 se repite 3 veces. Vamos a ponerle así. El 2 se repite 3 veces. En este caso cometí un error, ya que el número 2 se repite 4 veces, al igual que el número 5. En este caso, el conjunto de datos es un conjunto de datos bimodal, ya que tenemos el valor 2 y el valor 5, donde ambos se repiten 4 veces y son los que se repiten más veces en el conjunto de datos. El 3 se repite 2 veces, ¿sí? El 4 una vez, no lo vamos a poner, no hace falta. El 5, 1, 2, 3, 4. El 5 se repite 4 veces. Luego el 6 se repite 3 veces, ¿ok? Y por último, 8 y 9 una vez cada uno, ¿sí? 8 una vez, 9 una vez, se repite, entonces no hace falta ponerlo. ¿Cuál de aquí es el que más se repite? Pues 5, porque es el que se repite 4 veces. En este caso solamente tenemos un valor que se repite más veces, ¿sí? Que otros. Si tuviéramos varios números que se repiten 4 veces, entonces ahí serían varias modas, ¿sí? Pero en este caso, yo creo que lo que más van a encontrar en el examen es de que hay un dato que se repita más que los demás. En este caso, la moda viene siendo 5, ¿sí? Entonces, como mencioné, al tratarse de un conjunto de datos bimodal, entonces la moda no sería 5. En realidad, lo correcto sería que la moda es igual a 2,5, ya que 2 y 5 son los valores que más se repiten, en este caso 4 veces. ¿Por qué? Aquí no se me vayan a confundir, la moda es 5 porque es el valor que más se repite, ¿sí? No las veces que se repite el valor. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? 5. Porque se repite 4 veces, pero es el valor el que se nota, ¿sí? Entonces, moda, valor que más se repite, ¿sí? No vayan a poner 4, que es las veces que se repite el 5, ¿sí? No, 5 porque 5 es el dato que más se repite, ¿sí? Ya con eso hemos terminado de calcular la media o el promedio, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central y que van a utilizar sobre todo en el examen, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver las medidas de dispersión y vamos a dejar aquí estos datos, los datos de allá, los vamos a seguir usando y
vamos a dejar aquí los datos que tenemos de la media, la mediana y la moda porque los vamos a seguir utilizando. Y bien, ahora vamos a explicar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que hacen es que nos ayudan a cuantificar o a expresar en un número qué tan separados están los datos que se nos proporcionan, ¿sí? Entonces, prácticamente, por ejemplo, si nosotros tenemos como datos 1, 20, 60, 100, podemos ver que están muy separados entre sí. Del 1 al 20 hay mucha separación, del 20 al 60 hay mucha separación y del 60 al 100 también hay mucha separación. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tenemos como datos 1, 2, 3, 4? Podemos ver que los datos están más pegados entre sí, no hay mucha diferencia entre el 1 y el 2, incluso no hay tanta diferencia entre el 2 y el 4, y entre el 1 y el 4 también hay muy poca, ¿sí? Hay muy poca distancia o separación, ¿sí? Entonces las medidas de dispersión nos ayudan a poder, mediante un número, poder evaluar o analizar qué tan separados están los datos de una muestra o de una población o de una encuesta, qué tan separados están los datos uno del otro, ¿sí? Entonces, entre las medidas de dispersión que tenemos está el rango, la varianza, la desviación estándar o típica, si pueden llegar a encontrarlo de dos maneras. Yo se los pongo de las dos por si lo encuentran con un nombre o con el otro. Yo lo manejo más, creo que aquí se maneja más con desviación estándar. Tenemos la desviación media y el coeficiente de variación, ¿ok? De acuerdo a mi experiencia en UABC, yo lo que recuerdo solamente había un solo ejercicio de este tema y de medidas de dispersión y solamente era un ejercicio de desviación estándar, por lo que recuerdo. Sin embargo, pues el temario marca el tema en general, entonces pues es importante ver todos los tipos de dispersión, medidas de dispersión, porque si lo cambian, ¿qué pasa si les ponen ahora uno de rango o uno de varianza, uno de desviación media o uno de coeficiente de variación? Pues no van a saber cómo hacerlo si solamente les explico el de desviación estándar, ¿verdad? Entonces pues vamos a ver todo el tema, pero de mi punto de vista los más importantes son desviación media, desviación estándar o típica y varianza, son los más probables que vengan en el examen, ¿sí? De todos modos, se me ha olvidado comentarles, pero en la descripción del video voy a estar dejando unos links a Google Drive, ¿sí? A unos archivos, a unas fotos, que son unos formularios que me compartieron, son unos formularios que vienen con las fórmulas más esenciales, más importantes para el examen de UABC. No vienen todas, pero les puedo confirmar que todas las que vienen ahí se van a utilizar sí o sí en el examen, ¿ok? Entonces, dicho eso, pues vamos a continuar con las medidas de dispersión. Entonces vamos a empezar con la de rango, que es la más sencilla, ¿sí? El rango se representa con la letra R mayúscula, ¿ok? Y la fórmula para calcular el rango es la siguiente, y es valor máximo menos el valor mínimo. Y esa es la formulita sencillita para el rango, ¿sí? Entonces solamente es el valor máximo, el valor más grande, menos el valor mínimo o el dato más pequeño de los datos que nos proporcionen. Obviamente es mucho más sencillo sacar el rango si primero ordenamos todo, sobre todo de menor a mayor, los datos, y así podemos ver fácilmente cuál es el mayor y cuál es el dato menor. Y simplemente hacemos la diferencia. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos datos como 1, 5, 10, 20, bueno, vamos a dejarlo en 5, 10, 20, ¿sí? Si tuviéramos 5, 10, 20, el rango entre estos datos solamente, como ya están ordenados de menor a mayor, 5, 10, 20 solamente es el valor mayor menos el valor menor, entonces el rango se calcularía muy sencillo. ¿Cuál es el valor máximo? 20. Menos, ¿cuál es el valor mínimo? 5. ¿Cuánto es 20 menos 5? Nos da 15, ¿ok? Y ese es el rango para estos tres datos, 5, 10, 20, ¿sí? Muy sencillito, y pues entre más grande el rango, más diferencia hay entre el valor máximo y el valor mínimo, por lo tanto más dispersión hay entre los datos, ¿sí? Entonces, pues entre mayor rango, mayor dispersión, menor rango, menor dispersión, por lo general, ¿ok? Ahora tenemos, vamos con la varianza, ¿sí? El rango muy sencillo, muy rápido, ¿sí? Vamos con la varianza, pero hay que saber que la varianza y la desviación estándar o típica están muy relacionadas entre sí. Por eso es que puse estas líneas que
marcan que hay una relación muy estrecha entre estos dos conceptos, ¿ok? Y para ver la relación vamos a hacer una tabla, se podría decir, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La varianza es otra medida de dispersión que se puede representar de dos formas. Una es con el símbolo de sigma, que es este de aquí, elevado al cuadrado, y la otra manera es con la letra S elevado al cuadrado. Una pequeña nota, si ven que yo digo que esta es la letra sigma, pues a lo mejor han notado que en otros videos he dicho que el símbolo de sumatoria, también es sigma. Y es que son la misma letra en el abecedario griego, solamente que esta es la letra mayúscula y esta es la letra minúscula, ¿sí? Pero las dos son la letra sigma. Esta es para sumatoria y en este caso esta se utiliza tanto para la varianza como para la desviación típica, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Se puede representar de esas dos formas, ¿sí? Pero todo depende del caso en el que se utilicen. Entonces, se va a representar de una manera para un caso y se va a representar de otra manera para otro caso. Entonces, ¿cuáles son esos dos casos? Bueno, el primer caso es cuando el problema o los datos del problema se tratan como una población, ¿sí? Regularmente en el problema te pueden decir calcular la varianza o la desviación estándar o bla, 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 cualquier medida de dispersión de la población, de la siguiente población y te dan los datos, ¿no? O te pueden decir de la siguiente población y te ponen los datos, calcula tal cosa, ¿no? Entonces, cuando se trata de una población, cuando te dice el problema que se trata a los datos como una población, se va a usar, va a ser el primer caso, y el segundo caso es cuando te diga el problema que se van a tratar los datos como una muestra, ¿sí? De la siguiente muestra, y te ponen los datos, calcule la varianza, calcule la desviación estándar, etcétera, ¿sí? Lo más probable es que a veces te diga el problema población, la siguiente población, o la siguiente muestra. Otra forma de reconocer esta diferencia es de que la población regularmente, bueno, más bien siempre, la población se refiere a que los datos que nos dan es el total de datos, ¿sí? No hay más, ese es nuestro total de datos. Y la muestra es un pequeño conjunto de datos de la población. Es como, se puede decir que la muestra es un subconjunto de la población y la población es el conjunto total, ¿sí? Entonces, digamos que en una escuela se encuesta a 100 maestros, ¿ok? Sobre cuál es su materia favorita para enseñar. Entonces, en la escuela hay 100 maestros, entonces nuestra población sería 100 maestros, porque el total de maestros en la escuela es 100 maestros. Entonces, nuestra población sería 100, ¿ok? Sin embargo, puede que encuestar a 100 maestros sea muy largo, ¿sí? Muy difícil. Por lo tanto, se puede aplicar una muestra, que es como lo que vimos en el video pasado, donde hacíamos inferencias a partir de una muestra. Entonces, en vez de encuestar a 100 maestros, podemos solamente encuestar a 10 maestros. Y es mucho más sencillo hacer un estudio sobre solamente 10 maestros que sobre 100, ¿verdad? Porque son muchos menos maestros en la muestra que en la población, ¿sí? Entonces, también si en el problema les dicen como que de un total de tantos maestros o un total de tantas cosas, se escogieron a cierto número de personas del total, pues te está diciendo que se escogió a una muestra, a un pequeño grupo del total. Entonces esa es otra forma también de saber si se trata del problema, si el problema lo están tratando como una muestra, si los datos que nos están dando son de una muestra, solamente de un pequeño grupo de personas en este caso, o si es la población en general, si se trata de los datos totales, ¿sí? No están tomando a un pequeño grupo solamente, sino a todos, ¿ok? Entonces, esos son los dos casos, ¿ok? ¿Y por qué resalto tanto esto? ¿Por qué resalto tanto esto de los dos casos? Bueno, porque va a cambiar un poco la fórmula y la escritura de la fórmula, de un caso a otro, ¿sí? De la varianza, ¿sí? Y como la varianza está muy ligada a la desviación estándar, pues por lo tanto vamos a estar poniendo las fórmulas de la varianza y de la desviación estándar, ¿sí? Por eso es que dividí en 4 aquí el pizarrón, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la varianza. Y podemos notar que la varianza siempre es sigma al cuadrado o s al cuadrado, y la desviación estándar es sigma o es sin el cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué. Primero vamos a analizar bien la varianza. ¿Cómo va a ser la fórmula de la varianza cuando se trata de población? Cuando hablamos de población, cuando los datos se tratan sobre población, el símbolo para representar varianza va a ser sigma, ¿ok? Sigma al cuadrado.
y cuando se trate de muestra, el problema se va a representar con S al cuadrado, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la fórmula. Como es población, empezamos con que sigma al cuadrado va a ser igual a la sumatoria, ¿ok? A la sumatoria desde que i vale 1, desde que i es igual a 1, hasta que llega a n de la diferencia, ¿sí? De la diferencia de cada elemento, x subíndice i, menos el promedio elevado al cuadrado y todo dividido entre n mayúscula, ¿ok? Es decir, la varianza, cuando el problema hable sobre una población, la varianza representada con sigma al cuadrado es igual a la sumatoria desde que i vale 1, es decir, desde x1 hasta que i llega a n, es decir, desde x1 hasta xn, se va a estar sumando la diferencia de cada elemento, ¿sí? Iniciando en x1 y terminando en xn, se va a sumar la diferencia de cada elemento menos el promedio al cuadrado, todo, ¿sí? Por eso puse paréntesis y todo al cuadrado. Este símbolo es la letra mu, y no se me asusten, van a decir, oye, ¿por qué pusiste esta letra? Bueno, esta letra no es nada más que el promedio, ¿sí? Como dije, es la media. Entonces, esto es lo mismo que esto, que ya vimos en la de tendencias centrales. Solamente que se tiende a representar con este símbolo cuando el problema habla sobre población, cuando se refiere a una población, ¿sí? Al total de datos. Entonces, esto es lo mismo que el promedio, ¿sí? Básicamente, ¿sí? En nuestro promedio, no se asusten. Todo al cuadrado dividido entre n mayúscula, donde n mayúscula es el total de datos de la población, ¿ok? Y ahora vamos con la muestra. ¿Cuál es la fórmula de la varianza para la muestra? Va a cambiar un poquito, pero van a ver que son muy similares. Recordemos que para cuando se trata de muestra en el problema, o los datos son una muestra, varianza se representa con S al cuadrado. Entonces nos quedaría la fórmula que la varianza, S al cuadrado, es igual a la sumatoria desde que i vale 1, ¿sí? Desde que i vale 1 hasta que vale n de la diferencia de cada elemento, ¿sí? X subíndice i menos el promedio y todo elevado al cuadrado entre n menos 1, ¿ok? Entonces, la varianza, cuando el problema habla sobre una muestra, es la siguiente. Varianza, S al cuadrado, es igual a la sumatoria desde que i vale 1 hasta n, hasta que llega a n, la sumatoria desde 1 hasta n de cada elemento, x subíndice i, menos el promedio y todo elevado al cuadrado. Y ahora podemos ver que aquí en la muestra sí se pone para el promedio el símbolo que ya veníamos manejando desde un inicio, ¿sí? El de la X con una barrita encima. Entonces, aquí se puede notar que cuando se trata de una muestra en el problema, sí se pone así, sí se representa así el promedio, pero cuando se trata de una población, se pone así, con la letra mu, dividido entre n minúscula menos 1. Podemos notar que acá solamente es entre n mayúscula, que es el número total de datos. Sin embargo, acá tenemos una n minúscula menos 1, que es en lo que se divide todo lo de arriba. Todo lo de arriba permanece igual, solamente cambió la forma en que representábamos el promedio, y lo de abajo es lo que más cambia. Y esta n minúscula representa el total de observaciones en nuestra muestra, es decir, el total de datos que tenemos en nuestra muestra. Si teníamos 100 maestros en la población, que en este caso 100 sería n mayúscula, y en nuestra muestra tomamos solamente 10 de esos 100 maestros, pues sería 10 menos 1, ¿sí? 10 menos 1, 9. Entonces, n minúscula es el total de datos que recabamos de nuestra muestra, ¿sí? Del total, en este caso, 10, si nuestra población fuera 100 y nomás tomamos 10, pues n minúscula sería 10, ¿ok? Y pues nos dice 10, n menos 1, 10 menos 1, 9, ¿sí? En el caso de que tomemos 10 datos, ¿no? Para la muestra, podemos, depende del problema, cuánto nos diga que se agarró para la muestra. Entonces, pues estas son las dos fórmulas para la varianza, ¿sí?
Este es para cuando se maneja la población y este es cuando se maneja la muestra. Así que mucho ojo cuando lean el problema. Y pues si ya de plano no saben cuál usar, si la de población o la de muestra, mi recomendación es de que usen las dos. Si les da tiempo, primero analícenlo, vean cuál queda más, si se está refiriendo a una sola muestra o se está refiriendo al conjunto total de datos. Si no les da con una, pues hagan la otra, ¿sí? Al final recuerden que pues en la parte de arriba es lo mismo, ¿sí? Es la misma operación, la sumatoria. En la parte de arriba lo único que cambia es lo de la parte de abajo, ¿sí? Pero primero analicen el problema para ver si se hace referencia a una población o a una muestra, ¿ok? Ahora vamos con, esto es la varianza, ahora vamos con la desviación estándar, que como dije están muy ligadas entre sí. Y al igual que la varianza, la desviación estándar también se representa con sigma o s. La única diferencia es que la desviación estándar, los símbolos no están elevados al cuadrado. No tenemos s al cuadrado ni sigma al cuadrado, solamente sigma o s. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo. Cuando se trata el problema sobre población, la desviación estándar se representa con sigma. Y cuando se trata sobre una muestra, la desviación estándar se representa con s, ¿sí? Entonces, la fórmula para la desviación estándar es muy similar, casi igual a la de la varianza. ¿Y cómo vamos a calcular la fórmula de la desviación estándar? Bueno, va a quedar de la siguiente manera. Como aquí hablamos de población, la desviación estándar, representado con sigma, va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual a la varianza, pero con raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, la desviación estándar o desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué ocurre? Recordando álgebra básica, cuando tenemos algo elevado al cuadrado y le sacamos raíz, se cancelan y pues quedaría que la desviación es igual a la desviación. Pero, ¿qué nos quiere decir esto en otros términos? Que si de la desviación estándar es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza, entonces podemos decir que la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la sumatoria desde que i comienza en 1 hasta n de x subíndice i menos el promedio, todo elevado al cuadrado, todo dividido entre n mayúscula, el total de datos, ¿sí? Y obviamente pues le sacamos raíz a todo. Entonces esta es la fórmula para la desviación típica. Entonces simplemente es sacar la varianza. Podrían sacar primero la varianza y después solamente sacarle raíz cuadrada a ese resultado, o simplemente hacerlo todo directo en la calculadora y hacer todo de una vez, ¿no? La raíz cuadrada de la sumatoria, de la diferencia de cada elemento menos el promedio, todo al cuadrado entre el número total de datos, n mayúscula. Pero la única diferencia es de que se le saca raíz cuadrada, y es por eso que la desviación estándar, la forma en que se representa no lleva un elevado al cuadrado y la varianza sí. Entonces, aquí quiero llegar a otro punto importante. Cuando se manejan unidades, por ejemplo, digamos que hiciste una encuesta sobre la edad, sobre los años, y obtuviste ciertos datos, y cada dato es la edad de una persona. Entonces, en unidades, la varianza, siempre las unidades quedan al cuadrado. Entonces, si te piden calcular la varianza de ciertos datos que hicieron en una encuesta para saber la edad de las personas, y se maneja el resultado con unidades, las unidades para la varianza, en este caso vendrían siendo años al cuadrado, ¿sí? Si se manejara una encuesta sobre kilogramos, no sé, sería kilogramos al cuadrado. Si se manejara alguna encuesta sobre algo de distancia y fueran metros, entonces la unidad para la varianza sería metros cuadrados, ¿ok? Entonces, dependiendo la unidad que manejes en el problema, si no ocupas unidades, pues no hay necesidad de poner unidades, ¿sí? Pero si en las opciones del examen aparecen unidades, hay que saber que las unidades de la varianza son al cuadrado, ¿sí? Son unidades al cuadrado, años al cuadrado, kilogramos al cuadrado, metros al cuadrado. Pero como quedan al cuadrado, por eso siempre se tiende a hacer más uso de la desviación estándar,
¿ok? Porque la desviación estándar, como pueden observar, ya no tiene el cuadrado, es decir, las unidades de la desviación estándar o típica ya no quedan al cuadrado. Entonces, pues, por eso se tiende a dejar todo representado en desviación típica. Sin embargo, es importante recalcar que la varianza, sus unidades serían al cuadrado, y de la desviación típica, pues, como ya no está al cuadrado, pues ya no, sus unidades quedan normal, ¿sí? Si las unidades de la varianza son años cuadrados, las de la desviación típica o estándar serían años nada más, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula para cuando se trata de población, y va a ser muy similar a cuando se trata de una muestra, ¿sí? Igual, aquí usamos sigma, entonces cuando se trata de muestra, la desviación estándar va a representarse con la letra S. Entonces, desviación estándar de una muestra es igual a la sumatoria de i, desde que i vale 1 hasta n, de la diferencia de cada elemento, x subíndice i, menos el promedio, todo elevado al cuadrado, y todo dividido entre n menos 1 y raíz cuadrada todo, ¿sí? Es lo mismo, es como poner que S, la desviación estándar de una muestra, es la raíz cuadrada de la varianza de una muestra, ¿sí? Pero una raíz con el cuadrado se elimina, pero S al cuadrado es igual que todo esto, entonces solamente es sacarle raíz a todo eso, ¿sí? Entonces, esas son las fórmulas que se van a utilizar. Yo siempre lo que hago es aprenderme una y solamente recordar las diferencias que existen entre la otra para no... no hay mucho caso en querer aprendérsela como tal porque son muy similares, ¿sí? Son ciertas cositas las que cambian, entonces con que se aprendan estas dos, de aquí de estas dos pueden deducir las otras dos. O también se pueden aprender estas dos y deducir estas dos, ¿ok? Como lo hice ahorita. Entonces esas son las fórmulas que se van a utilizar para la varianza y desviación estándar, dependiendo si el problema habla sobre una población o sobre una muestra, ¿sí? Ahí es el detalle, ¿sí? Donde se pueden llegar a confundir, así que mucho ojo con el problema que les pongan. Y ahora vamos a ver la desviación media, ¿ok? Una cosita antes de pasar a la desviación media es de que regularmente también cuando se habla de la población, aquí en la sumatoria se tiende a poner n mayúscula, ¿sí? Refiriéndose a que, ya que la n mayúscula, al ser mayúscula, nos hace referencia a la población, que es el conjunto total, algo más grande, ¿sí? Y acá en la muestra es donde se utiliza la n minúscula, ¿sí? Que pues al ser minúscula nos hace referencia a que se trata de una muestra porque la muestra se trata de un conjunto más pequeño, así como la n minúscula es más pequeña que la n mayúscula. Entonces, pues es como hace referencia a que la n minúscula es para muestras y n mayúscula es para población. Ahorita se me pasó ponerle mayúscula, también la ponen así como, pues lo ponen desde que iba desde 1 hasta n mayúscula para representar que se trata de una población, ¿sí? O que se está refiriendo a una población. No es muy importante a menos que se puedan ya llegar a confundir con eso, pero la forma correcta sería así, ¿ok? Con n mayúscula en todo para la población y n minúscula para todo en las muestras, ¿sí? N minúscula, n minúscula, n minúscula, n minúscula, y en la población mayúscula, 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 ¿sí? Nada más una pequeña observación, pero siempre y cuando ustedes sepan que se está tratando de una población, una muestra, y lo tengan bien claro, no creo que haya mucho problema, pero pues si no quieren confundirse o quieren evitar confusiones, pues la manera correcta es así. Ahora sí ya vamos a la desviación media. Y bien, vamos con la desviación media. Y bueno, yo le puse aquí que se representa como D mayúscula y subíndice y ponemos el símbolo del promedio, ¿sí? Este símbolo de aquí es este de aquí, de la media, del promedio, de la media aritmética. Entonces, desviación media, ¿sí? Porque pues esta hace referencia a media o media aritmética, entonces desviación media, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? Entonces, la fórmula de la desviación media, que se representa así, es igual a, ojo, la sumatoria, ¿ok? Otra vez sumatoria, desde que i vale 1 hasta n, ¿sí? Desde 1 hasta n,
del valor absoluto de cada elemento, x subíndice y, menos el promedio, ¿ok? Entonces la sumatoria desde que i vale 1 hasta n del valor absoluto de la diferencia de cada elemento menos el promedio, ¿sí? El símbolo x con la barrita encima, y todo dividido entre n, ¿ok? Ahora, ojo aquí, esta de aquí es la forma en que se escribe la forma en que se escribe la fórmula de la desviación media, pero para una muestra, ¿sí? Si se quisiera escribir con la nomenclatura, ¿sí? O la simbología correcta para población, cambiarían solamente las letras, y en vez de poner la media así, pues se pondría como que así. Recuerden que esta se utilizaba como el símbolo para representar la media, pero en una población. Entonces esto sería para una muestra, ¿ok? Y esto sería para una población. Vamos a ponerle así, población. Entonces sería así, con este símbolo, igual. Y pues igual sería la sumatoria desde que i vale 1 hasta n mayúscula, ¿sí? Porque como se trata de una población, se utilizará la n mayúscula del total, del valor absoluto de cada elemento x subíndice i menos el promedio dividido entre n mayúscula, ¿sí? Entonces y casi igual, solamente los símbolos con los que se representan cambian, ¿no? Pero este es para la población y este es para la muestra. Ahora, también he visto que la desviación media también la representan con desviación media, así literal, D mayúscula, M mayúscula, ¿ok? Yo siempre lo utilizo o así, aunque en el examen no va a importar mucho, lo que importa es su respuesta. Solamente son formas para que aprendan a diferenciar una de la otra, sobre todo cuando estén estudiando. Si se encuentran una de esta forma y una de esta forma y van a decir, ah, caray, ¿por qué cambian? Bueno, porque esta se refiere a una población y esto lo toman como una muestra, ¿ok? Entonces esa es la fórmula para la desviación media. Es la misma, aquí sí es la misma, solamente que cambia la nomenclatura o la simbología. Aquí el promedio es con este símbolo que ya hemos visto desde tendencia central, y este con la letra mu, pero los dos significan promedio o media. Aquí y acá se maneja n mayúscula y acá se maneja n minúscula, ¿sí? Porque es una n de el total de observaciones registradas de una muestra, ¿sí? O de personas encuestadas de una muestra, ¿sí? De un grupo pequeño, y acá la n mayúscula se refiere al total de datos, ¿sí? Entonces, pues esa es la fórmula para la desviación media. Y ahora, por último, vamos a ver la fórmula para el coeficiente de variación, que es lo más... está sencillo, está cortita la fórmula. Entonces, la fórmula para el coeficiente de variación, que regularmente se representa con CV, así como curriculum vitae, no sé si lo han visto, CV mayúscula, así también se representa el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación solamente, vamos a ponerlo aquí, el coeficiente de variación es igual a, ¿ok? Mucha atención, a la desviación estándar, ¿ok? Desviación estándar, vamos a ponerle S, que es como se representa la desviación estándar, dividido entre la desviación estándar dividido entre la media, ¿ok? Entre la media de los datos, en este caso con X y la barrita encima. Aquí usamos esta simbología porque estamos hablando de una muestra, ¿sí? Si fuera de una población sería similar, solamente cambia lo de aquí. En este caso sería desviación estándar para una población con el símbolo sigma dividido entre la media, que es el mu, ¿ok? Y esa es la fórmula para calcular el coeficiente de variación, y facilito, ¿no? Solamente es una simple división. Y pues ya que hemos explicado cada uno de los las 5 medidas de dispersión, ahora vamos a pasar a encontrar las 5 medidas de dispersión para estos datos de acá, ¿sí? Entonces vamos a ello. Bien, vamos a comenzar a sacar las medidas de dispersión para estos datos que tenemos aquí. Antes de comenzar a resolver para las medidas de dispersión, vamos a determinar o vamos a decir que estos datos los vamos a tomar como una población, ¿sí? Ya que no hay ningún contexto de los datos, ninguna situación, solamente tenemos los datos.
simplemente vamos a tomarlos como que ese es nuestro total de datos, ¿sí? No lo vamos a tomar como una muestra, entonces eso nos va a servir para determinar qué fórmula utilizar, sobre todo en el caso de la varianza y desviación estándar, ¿sí? Y desviación media y coeficiente de variación. Entonces, ya determinando que es una población, ya le cambié la n que tenemos aquí minúscula, la cambié a mayúscula, entonces recordemos que nuestro total de datos es 16, entonces como hablamos de una población, en nuestro total, n mayúscula se va a representar con n mayúscula y va a ser igual a 16. Entonces, primero, la primera medida de dispersión a sacar es el rango, ¿sí? Que ya vimos cómo se calcula, entonces solamente es valor máximo menos valor mínimo, ya lo hice yo, está muy sencillo. Entonces, el rango va a ser igual. ¿Cuál es nuestro valor mayor o máximo? 9. Ya están ordenados, ¿sí? De menor a mayor. ¿Cuál es el mayor? 9. ¿Cuál es el menor? 2. Entonces, 9 menos 2, 7. ¿Cuál es el rango? Vamos a anotarlo por acá. Rango es igual a 7. Y listo. Ya hemos terminado el rango. Así de fácil, así de sencillo. Por eso yo creo que no se los van a poner en el examen. Entonces, ahora vamos con la varianza. Como se trata de una población, vamos a utilizar el símbolo de sigma, ¿sí? Entonces vamos a anotar la fórmula, ¿ok? Que nos dice que la varianza, como está al cuadrado, pues no se le va a sacar raíz, ¿ok? Recordemos que a la desviación estándar es a la que se le saca raíz, entonces la fórmula simplemente va a quedar sumatoria desde que i vale 1 hasta n mayúscula, porque se trata de una población de cada elemento, x subíndice i, menos el promedio, que se representa con mu, ¿sí? Con la letra mu, elevado al cuadrado y todo sobre n mayúscula. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la varianza de ese par de datos. Entonces voy a cortar el video para escribir toda la sumatoria y no tardar tanto y ya solamente pasar al resultado, ¿sí? Y bien, ya pusimos la fórmula aquí y pues ya me adelanté a poner toda la sumatoria y pues el resultado, ¿sí? Para que no tardar tanto y que ya solamente vean cómo se haría la operación, ¿ok? Entonces, como ya hemos visto que es la sumatoria de la diferencia de cada elemento menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso podemos observar que en la parte de arriba tenemos muchos datos sumándose, y es que es la sumatoria desde que i empieza en 1, ¿sí? Desde nuestro x1, nuestro dato 1, en este caso sería 2, este es x1, hasta x16, xn, porque n vale 16, entonces xn es x16, que es el último dato, ¿sí? Entonces empezamos con el primer dato, que es 2, y terminamos con el último dato, que es 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Se supone que tendría que ser la sumatoria de 2 menos el promedio, que es 4.56, elevado al cuadrado. Entonces, 2 menos 4.56 elevado al cuadrado, más, y otra vez 2 menos 4.56 al cuadrado, más 2 menos 4.56 al cuadrado, más 2 menos 4.56 y todo al cuadrado. Sin embargo, lo que he hecho aquí es poner 2 menos el promedio, el primer dato, 2 menos 4.56, que es el promedio, todo al cuadrado, ¿ok? Como la fórmula, pero vemos que el valor se repite varias veces, 1, 2, 3, 4, se repite 4 veces. Entonces, el sumar 2 menos 4.56 al cuadrado 4 veces, sumarlo 4 veces, es lo mismo que multiplicarlo por 4. Entonces, lo único que hice aquí es que lo simplifiqué. Aunque lo vean largo, está simplificado. ¿Por qué? Porque puse 4 que multiplica a 2 menos 4.56 al cuadrado. Entonces, en vez de sumar 2 menos 4.56 al cuadrado 4 veces, eso 4 veces, sumarlo 4 veces, nada más lo multipliqué por 4. Y lo mismo hice para cada dato que se repitiera muchas veces. Entonces, acá tenemos 2 veces que se repite el 3. Entonces, es el dato, el 3, ¿ok? Menos el promedio, 4.56, todo elevado al cuadrado, como la fórmula, ¿ok? Y por 2, porque tenemos 2 veces 3. Entonces, ¿para qué lo sumamos 2 veces? Mejor lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Pero se están sumando, ¿sí? Porque es una sumatoria al final de cuentas. Esto más esto, y luego más, solamente tenemos un 4, entonces ahí sí ponemos solamente una vez, más
4 menos 4.56 todo al cuadrado, ¿sí? El dato menos el promedio y todo al cuadrado, ¿sí? Y luego más, y tenemos 5 menos el promedio, 4.56 al cuadrado, ¿sí? Entre paréntesis, todo elevado al cuadrado, por 4, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces que se repite el 5, igual que el 2. Entonces, ¿para qué vamos a poner lo mismo 4 veces sumando? Sí, lo podemos multiplicar por 4, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, más, ¿cuántas veces se repite el 6? 1, 2, 3, podemos hacer lo mismo. 3 que multiplica a el dato, ¿sí? 6 menos el promedio, 4.56, que es el que calculamos desde el inicio, todo elevado al cuadrado, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, aquí se multiplicó por 3 porque en vez de sumar 6 menos 4.56 al cuadrado, más 6 menos 4.56 al cuadrado, más 6 menos 4.56 al cuadrado, solamente lo hacemos una vez por 3, ¿sí? Es facilitarse la vida, ¿sí? No todo, en las matemáticas, el hecho de saber más cosas no implica que te compliques más la vida, sino que busques formas de facilitar todo, ¿no? Hacerlo todo más sencillo. Entonces, tenemos eso y luego más el 8, que es 8 menos 4.56 al cuadrado, más 9 menos 4.56 al cuadrado. Ahí nada más una vez porque solamente tenemos un 8 y un solo 9, ¿sí? Como dije, lo hubiera podido haber hecho todo desglosado, cada una de las sumas, sin embargo, hubiera estado aún más larga la sumatoria. Y dije, pues, ¿para qué? Si es un valor varias veces sumado, pues nada más hay que multiplicarlo por 4. Entonces, 2 menos 4.56 al cuadrado por 4, y así con cualquier número que se repita varias veces, ¿sí? Y al final, haciendo toda esta sumatoria, nos queda 69.94 y dividido entre 16, que es el número total de datos, ¿sí? Nuestra n mayúscula. 69.94 es el resultado de todo lo de arriba, de toda la sumatoria. Lo pueden hacer en su calculadora. Dividido entre 16, ¿ok? Dividido entre 16, que nos daría 4.37. Y 4.37 viene siendo la varianza de nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a anotar por acá que la varianza es igual a 4.37. Como no tenemos unidades, pues no ponemos unidades, pero lo correcto sería ponerle como unidades cuadradas, porque recordemos que si nos hablara sobre unidades, años, kilogramos, metros o así, la unidad de la varianza es cuadrada, ¿sí? Unidades cuadradas, metros cuadrados, kilogramos cuadrados, etcétera, ¿no? Pero aquí, como no nos están dando ningún contexto ni nada, solamente vamos a dejarlo con que la varianza es 4.37, ¿sí? Entonces vamos a borrar y ahora ya tenemos el rango y ya tenemos la varianza. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar no hace falta volver a poner toda la sumatoria y volver a dividir entre el número total de datos y sacar la raíz cuadrada, ya que recordemos que la desviación estándar, en este caso representada con sigma sin elevar al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de la varianza, en este caso de sigma al cuadrado, ¿sí? Y ya sabemos que sigma al cuadrado es 4.37, entonces esto sería igual a la raíz de 4.37. Y así de fácil, así de sencillo, calculamos la desviación estándar o típica de esos datos, ¿sí? Si hacemos eso en la calculadora, me parece que nos da 2.09. Sí, efectivamente nos da 2.09. Esa es la desviación típica o estándar de nuestros datos que tenemos allá. Entonces lo vamos a anotar por aquí. Desviación típica es 2.09. ¿Ok? Ya tenemos la desviación típica, que una vez que se calcula una, es muy fácil calcular la otra, ¿sí? Igual si hubiéramos calculado primero la desviación típica, a partir de ella también podemos calcular la varianza, ¿sí? Si tuviéramos la desviación típica, es decir, si hubiéramos tenido la desviación típica 2.09, como la varianza es igual a sigma al cuadrado, es decir, es lo mismo que la desviación estándar al cuadrado, solamente habría que elevar 2.09 al cuadrado, ¿sí? Para obtener la varianza. Entonces, si obtienes la desviación estándar o la varianza, puedes calcular, si calculas una de esas dos, puedes calcular la otra
muy fácilmente, ¿sí? Ya sea sacándole raíz cuadrada o elevando al cuadrado, ¿sí? Dependiendo cuál sea el caso. Entonces, no hay que volver a hacer toda la fórmula, es muy sencillo, calculando una, calculas la otra, ¿sí? Ya tenemos la varianza y ya tenemos la desviación estándar o típica. Ya solamente nos falta la media y el coeficiente de variación. Vamos con la desviación media, que es un poco más tardada, ¿sí? Y vamos a representarlo, en este caso, con dm mayúscula, ¿sí? Para no confundirnos tanto. La desviación media es igual, ¿sí? Habíamos dicho que es igual a la sumatoria desde que i vale 1 hasta n mayúscula, porque es una población, ¿sí? Estamos hablando de población. Es la sumatoria del valor absoluto de cada elemento, x subíndice i, menos el promedio o la media, todo dividido entre el número total de datos. ¿Ok? Entonces, voy a cortar otra vez y voy a poner ya el procedimiento con la respuesta una vez para nada más explicar cómo serían las operaciones. Y bien, ya he calculado la desviación media y pues aquí está la fórmula, que ya dijimos que es la sumatoria desde que i va a 1 hasta que llega a n de cada elemento x subíndice i menos el promedio, ¿sí? El valor absoluto de la diferencia entre cada elemento menos el promedio, dividido todo entre n mayúscula, que es el número total de datos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Volví a hacer lo mismo, como tenemos valores repetidos, pues no lo hice, si tenemos 2 4 veces, para que hacer lo mismo 4 veces, solamente lo multiplicamos por 4, ¿sí? Entonces nos queda el valor, en este caso 2, el primer valor, menos 4.56, que es el promedio, ¿sí? Valor absoluto, ¿sí? Porque como nos va a dar negativo, le sacamos valor absoluto para que nos dé positivo, que multiplica a 4, ¿sí? Porque esto va a ocurrir, esto se sumaría 4 veces, ¿sí? Entonces sería valor absoluto de 2 menos 4.56 más valor absoluto de 2 menos 4.56 más valor absoluto de 2 menos 4.56 y así. Es lo mismo que nada más multiplicarlo por 4, ¿sí? Entonces, más 2 veces que multiplica el valor absoluto de 3 menos 4.56, se repite 2 veces el número 3. Entonces, 2 que multiplica a 3 menos el promedio de 4.56 entre valor absoluto, más 4, ¿sí? Que es el siguiente valor, menos 4.56, que es el promedio en valor absoluto. Solamente hay un 4, así que solamente una vez se hace. Más 4 que multiplica a 5 menos el promedio de 4.56 entre valor absoluto. Hay 4 5, entonces se multiplica por 4, más 3 que multiplica a el valor absoluto de 6 menos 4.56, ¿sí? Hay 3 6, entonces se multiplica por 3, porque hay 3, se repite 3 veces el 6, y luego más 8 menos 4.56, solamente hay un 8, ¿sí? El dato menos el promedio en valor absoluto, y el último dato, más 9 menos 4.56, menos el promedio en valor absoluto, todo sumado obviamente porque es sumatoria, y esta sumatoria, todo dividido entre 16, que es el número total de datos. Esta suma de aquí es una suma más simplificada de lo de arriba, y al final nos queda 10.24 más 3.12 más 0.56 más 1.76 más 4.32 más 3.44 más 4.44, todo dividido entre 16. Al final, haciendo esta operación en la calculadora, nos da como resultado que la desviación media es 1.74, y vamos a anotarlo por aquí, que la desviación media es 1.74. Y con eso terminamos la desviación media. Y ahora vamos a borrar, ¿sí? Como pueden ver, son puras sumatorias. Pues a lo mejor en el examen les ponen datos más simples o les ponen menos datos, ¿saben cómo? Aquí son muchos datos, a lo mejor en el examen les pongan 5 datos y que saquen la varianza de 5 datos nada más. Aquí son 16 datos y se alarga más la sumatoria. En el examen, como se ocupa más rapidez, yo creo que van a ser ejercicios mucho más cortos, ¿sí? Con muchos menos datos y más rápido sacar la varianza y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, nada más con que sepan sacarla. Entonces ya calculamos desviación media. Aquí vamos anotando todos los datos. Solamente nos falta el coeficiente de variación, que vimos que es la desviación estándar entre la media, ¿sí? Entonces, como se trata de población, nos quedaría la desviación estándar, que es sigma minúscula, ¿ok? Dividido entre la media, que es con el símbolo μ, ¿sí? Entonces, esto sería muy fácil porque ya tenemos ambos valores. ¿Cuál es la desviación estándar o desviación típica? 2.09. 2.09 dividido entre la media, que viene siendo
4.56. Entonces, haciendo esto en la calculadora, esto nos queda 0.46. ¿Ok? ¿Y para qué nos podría servir el coeficiente de variación? Como lo dice el nombre, bueno, esta ya es la respuesta, coeficiente de variación 0.46. ¿Para qué nos podría servir? Como lo dice, es un coeficiente que mide qué tanto varía, ¿sí? Qué tanta variación hay en los datos. Entonces, lo más común es dejar representado el coeficiente de variación en porcentaje, ¿sí? ¿Y cómo pasamos a porcentaje? Simplemente multiplicamos por 100, entonces nos queda 0.46 por 100, por 100%, entonces como es por 100 se recorre el punto dos lugares, entonces 1, 2, y nos quedaría, bueno, 1, 2, el punto nos quedaría por aquí, entonces nos quedaría 46%, ¿sí? Esto se multiplicó por 100%, lo voy a poner entre paréntesis para que se vea qué es lo que se hizo, ¿no? ¿Sí? Entonces, punto 46 por 100% queda, se recorre a dos lugares el punto y el símbolo del porcentaje, ¿sí? ¿Y qué significa? Que hay una variación de un 46% entre estos datos, ¿sí? Y lo vamos a anotar por aquí, se ve, lo vamos a poner 0.46 o lo que es lo mismo el porcentaje 0.46%, ¿sí? Entonces con eso hemos terminado de explicar todas las medidas de dispersión, todas las medidas de tendencia central y pues creo que con esto terminamos este video. Ya saben, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, yo contesto lo más pronto que pueda y pues ya saben, si gustan apoyar al canal, por favor, si no lo han hecho, suscríbanse, piquen en la campanita, compártanlo, recomiéndenlo con sus amigos, compañeros, para que más personas puedan salir beneficiadas de este tipo de contenido, ¿sí? Y bueno, de mi parte es todo, esperen próximos videos nuevamente, yo soy Jesus, adiós.